¿Qué tal? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? Amor. Tanto tiempo. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo dice que le va? Bueno, yo me agarro la cara porque tenemos una tarde, chicos. Tenemos una tarde. Yo lo que espero, les voy a contar lo que espero de que vuelvan. Lo que el conductor espera de su propio programa, pero pensando como si fuera oyente. Tratar de calmarnos un poquito, ordenar y hacer buena curaduría de las cosas que están pasando en este momento. Tratar de pensar un poquito en la escena que cuentan, más allá de los episodios en concreto, y ver un poco hacia adelante, ¿no? Clave de lectura de lo que viene, que es muy difícil porque estamos en un momento donde se está moviendo todo. Y entonces, como suele decir Mariano Hamilton, no tenemos la menor idea, no mañana, dentro de media hora, cuál es el nombre propio o el acontecimiento del que vamos a estar hablando. Pero bueno, ese es el desafío que tengo respecto de que vuelvan, como oyente lo digo, porque me parece que disfrutamos mucho de hacerlo, pero también nos imaginamos a veces siendo oyentes de este programa y como que el contrato de audiencia, el contrato de escucha, contrato de lectura se decía en otros tiempos más académicos, me parece que así lo requiere. Voy a saludar a mis compañeros y amigos. ¿Qué hace Luis Pablo Giniger? ¿Cómo andás, Pablo? Hola, Mariano Hamilton. Buenas tardes. Hamilton, este es el que chocó, ya está adentro, ¿no? Mirá cómo vino. Y sí, Mirá, me di la piña, entonces tengo que bancar los trapos. Muy bien. ¿Qué dice Radiche? ¿Cómo estamos? Muy bien, acá Bien. estamos. Bueno. Todo bien. Repasamos muy rápidamente, vamos al hueso del asunto. Espera, ¿tu expectativa es por el programa de hoy? Una sola pregunta. ¿Por el Sí. programa de hoy o porque vuelvan en general? No, que vuelvan en general hoy porque hay un montón de elementos Vos que decís que hoy explotaron hay, hace algo, una hora. hoy hay algo que lo amerita y vas a explicarnos qué. No, digo, en momentos en los que todo parece, a punto de estallar, tanto como cuando parece a punto de estallar como cuando parece que no pasa nada, yo ahí en que vuelvan tengo mucha expectativa. Está bien. No, porque te quería recordar. El domingo, elecciones en la provincia de Buenos Sí. Aires. El 26 de octubre, Sí. las nacionales. Tenemos unos problemitas por delante importantes. Unos Sí. asuntitos. Unos Algún que otro asuntitos, asunto. así es. A ver, repasemos, no repasemos desde ayer a la noche elecciones en Corrientes, vengamos un poquito más acá, un par de horas antes. Escena de las horas anteriores. Sí. Aparece el gobierno con una denuncia que promueve el Ministerio de Seguridad diciendo: los audios filtrados de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, de hace un tiempito, pero que evidentemente en ámbito de reunión con colaboradores, con ministros, vaya a saber si todo el gabinete o no, en Casa Rosada, implican una muy grave violación a la propia, qué sé yo, A la seguridad nacional. Eso es lo que dice. Sí, está bien, pero en principio, bueno, vamos a plantear esos términos, Por eso, a la dice. seguridad nacional. Y cuando se hace esa denuncia, en concreto también se piden algunos allanamientos, ¿no? Se piden allanamientos a la productora donde está el programa que se emitieron los audios, Carnaval. a Mauro Federico, a Jorge Rial, creo que a Tobillino, Pablo Tobillino. Pablo es, Tobillino. efectivamente. uno de los accionistas o el accionista Así es. del Que Carnaval. que también está en la AFA. Y al abogado, a Bindi, Franco Bindi. Franco Bindi, que es abogado, ¿pero que es abogado de Carnaval? No. Es uno de los dueños de Carnaval y es el marido de... ¿Ah, Bindi también? Uno de los Es el dueños marido de Pagano. Es el marido Para de ese dato Pagano. no lo conocía. Bindi claro. también es uno de los dueños de Así Carnaval. Es un es abogado un- que es el marido de Marcela Pagano. De Marcela Pagano. Sí. Que es diputada, ex diputada libertaria. Claro, es diputada. Ex, con EX. No, es diputada, pero ex libertaria. Claro, es diputada, pero ex libertaria. Y Claro. que digamos también algunas crónicas, a nosotros no nos consta, o a mí no me consta, pero Sí. en algunas crónicas lo indican como quien podría haber hecho circular los audios de español. ¿Quién los habría grabado también? Bueno, Una de las versiones. Señalan efectivamente que es uno de los abogados a los que Españuelo fue desesperado a hacer catarsis Así por lo que es. estaba viendo en Andis Así y que, es. bueno, con alguna astucia lo grabó. Pero esa es, insisto, solo una de las variables, ¿no? Es una de las versiones. O de las hipótesis, claro. Bueno, en paralelo aparece un juez federal civil y comercial, Maranielo, que tiene 6 acusaciones en el Consejo de la Magistratura, una de ellas por abuso sexual, o por delito sexual. Ahora estoy pensando si es por abuso, por acoso, o eventualmente hay de las dos cosas, pero con acusaciones serias en el marco del Consejo de la Magistratura,
que emite una cautelar que dice, esto no pretende ser un bozal ni nada, ni un cercenamiento a la libertad de expresión, ni nada se le parezca. Pero es un bozal y un cercenamiento. No es un acto de censura, dice, voy a tratar de ser lo más intelectualmente honesto posible, pero dice, acá estamos hablando de un audio que aparentemente, por las denuncias, se habría originado de manera ilegal en Casa Rosada de una funcionaria importante del gobierno. Me parece prudente, dice este juez con 6 acusaciones ante el Consejo de la Magistratura, que por lo menos hasta que se conozca un poco más el asunto de fondo, ese audio que algunos dicen puede ser de 1 hora de duración y solo conocemos un par de segundos, no se difunda. Y después veremos qué pasa. ¿Por qué? Bueno, porque si quizás, como es información muy sensible por el contexto en el que fue dado y la persona que está involucrada, quizá puede generar un daño a la sociedad que después no se pueda reparar. Entonces, más vale esperar un cacho y eventualmente después, cuando se resuelva lo de fondo, ver si se difunden o no. Esta es un poco la escena de las últimas horas. Por supuesto que hay un sector muy importante de la vida, del ecosistema de comunicación, mediático, etcétera, que están saliendo al cruce, también desde el Poder Judicial, al cruce de la decisión, de la cautelar, y también de la denuncia del gobierno que pide estos allanamientos, vulneración de la libertad de expresión, censura previa, etcétera, etcétera, en un contexto, y acá sí aparece un contexto muy importante, de franca debilidad del gobierno, de un aumento del dólar, aumentando creo que hasta donde vi 20 mangos, con el gobierno habiendo quemado muchas de las herramientas que tiene para contenerlo, incluso a partir también de instrumentos por lo menos muy polémicos, que es la venta directa de dólares del Tesoro al Banco Central para tratar de hacer bajar la cotización del dólar. Una elección que le fue muy mal y que pone en juego la propia estrategia del gobierno de a todo o nada en las provincias, en la provincia de Corrientes. Acusaciones de corrupción como los audios de Pañuelo, que van al margen, una aclaración. Esta cautelar no corre para los audios de Pañuelo. Son para los de Karina. Corre para los de Karina Milei. Bueno, internas que están en un punto muy, muy duro, internas del propio gobierno. ¿Qué más podemos decir? Además de los sondeos que dicen que cayó mucho la imagen del propio gobierno y la sociedad que vive mucho peor. ¿No? Es una buena pintura del panorama desastroso en el que estamos. Bueno. La que acabas diría de las sociedades que está mirando todo como si fuera un partido de vóley, ¿viste? Como pasa la pelota de un lado a otro. Una parte, porque la mayoría de la sociedad sigue viendo Netflix o algo parecido, ¿no? Sí, pero la parte incluso aquellos que miran Netflix, sí. O sea, cada tanto cuando levantan la cabeza y ven como la pelota va pasando de un lado para otro, ¿viste? Y parece que están jugando con la cabeza de la sociedad, sí. Al vóley en general. El gobierno evidentemente vio en la difusión de los audios de Karina Milei, vio una oportunidad para victimizarse y pasar a la ofensiva, ¿no? Me parece, no sé si le va a resultar, pero el gobierno está intentando porque viene corriendo de atrás la escena desde hace varias semanas, y me parece que ve esa oportunidad. Acá es donde voy a ser un poco incómodo con nuestra querida audiencia, y no sé con cuántos de ustedes. Y permitime simplemente que diga, antes de eso, subrayar lo de las elecciones, ¿no? Me parece que lo pondría en la misma... ¿Lo de las que pasaron o las que vienen? No, de las que vienen. Okay. Pondría lo de la preocupación por lo que puede ocurrir el domingo 7 en la provincia de Buenos Aires y desde ya a nivel nacional el 26 de octubre. Me parece que todo eso es un denominador común que forma parte, está imbrincado, así se dice, en todo lo que acabas de decir. No, porque además el propio Milei dice, para mí es un error muy importante, el propio Milei dice, nos la jugamos todo en estas elecciones, digamos. Mi gobernabilidad depende de esta elección, y lo cierto es que tiene una enorme cantidad de achaques el gobierno que lo muestran en franca decadencia ante la opinión pública. Recordemos que viene de Corrientes, de su candidato, que ahora no me acuerdo el apellido. Almirón, decían Almirón es Milei. Sí. Ese era el eslogan de campaña, así que si Almirón es Milei perdió en Corrientes. Sacó menos del 9% de los votos. Sacó menos del 9%, entonces esto es como ir por todo, a veces tiene sus pros y a veces tiene sus contras. Sí. Bueno, dicho todo esto y sobre el caso puntual que nos va a tener conversando muchas horas de aquí en adelante, hasta, como dice Mariano, el próximo nombre propio, el próximo nombre, etcétera, etcétera, o la próxima situación.
Es lo que llevo puesto. Después quizá podemos tener conversaciones, entrevistas que me hacen ver lo contrario y voy a decir, estoy citando mucho a Hamilton, estoy muy preocupado. Sí, basta, loco. Igual me gusta que cites ese mensaje. Mariano es de los pocos colegas con los que comparto y que he escuchado, que escucha argumentos y que después de haber sostenido muy irasciblemente una posición, si escucha un argumento que lo convence y dice, capaz que tenés razón. Es más, yo diría, no de los pocos colegas o periodistas, de las pocas personas. que aceptan eso. Yo creo que necesitamos mucho más de eso para los tiempos que vienen. Ya está, me voy a casa. Bueno, dicho esto, y me pueden llegar a convencer de lo contrario, a mí me parece que un audio de la Secretaria General de la Presidencia, presuntamente tomado en Casa Rosada, con la posibilidad tanto de que sea un topo, o alguien que lo saca de ahí, o una escucha ilegal, para mí es un asunto muy grave, muy delicado, sea el gobierno que sea. Entonces, muy delicado. Y a priori, salvando las distancias de que el juez no parece bastante vulnerable, en todo caso, para ser presionado por las acusaciones ante el Consejo de Magistratura. Bueno, en tu relato es un amor el juez, por como dijiste. No, por eso. Yo creo que... Sí. No, está flojo de papeles. Está muy flojo, muy vulnerable, muy vulnerable. Me parece que hay argumentos para decir, che, esos audios, aguántenlos un poco hasta ver la cuestión de fondo. Esa es mi opinión. Me parece que la libertad de expresión es un bien fundamental de la democracia, pero que hay cosas que tienen que ver cómo sopesan, digamos, ¿no? Con los daños que pueden llegar a causar y demás. Dejo que hable otro porque yo estoy de acuerdo. ¿En serio? Sí, estoy de acuerdo con vos. Sonamos, pues yo ya le adelanté que también estaba de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo. Gaby, mete púa porque si no el programa se nos hunde. Estoy tratando de seguirte. Es que el viene hilo, de otro y el que me hilo parece que... venía como medio confuso, entonces diría, bueno, ¿y qué es lo que te pasa a vos con esto me finalmente? que no ¿Qué te parece? ¿Que hay que hacer silencio y ocultar? ¿Eso es lo que te parece? Mira qué fuerte jugaste. Mira qué fuerte Te jugaste. pregunto porque digo, ¿y cómo es? No. ¿Cuál es la otra opción? Estoy pensando si en vez de Gaby salva el programa, vamos, si en Gaby. vez de Karina Milei es Oscar Parrilli, al que lo grabaron en Casa Rosada y están jugando a que muestran unos audios. Ya los hubieran dado a conocer si fuera Parrilli. Eso es otro análisis. Quédate tranquilo. Eso es otro análisis, pero yo entendería que por lo menos hasta ver de qué manera se filtraron, si lo filtran o no sé, entendería que es un material muy sensible. Perdóname y que no todas te las pregunte reuniones... por qué. ¿Por qué? Porque los gobiernos toman un montón de decisiones y se expresan de tal manera en su intimidad sobre cosas de dominio público que no estoy seguro que la sociedad tenga... Que esas reuniones tengan que ser transmitidas públicamente. Me da esa sensación. Lo que pasa es un gobierno que no nos gusta nada, es un gobierno que ha hecho tanto daño, que hace tanto daño, que es tan violento, etcétera, 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 que nos gustaría que le caigan todas las pestes de Egipto, digamos, ¿no? O todas las plagas, no sé cómo. Yo lo que en todo caso me parece que sería prudente es separar un poco las cosas, porque viene todo mezclado. En relación a la difusión de audios que son producto del espionaje ilegal, yo creo que la prudencia, desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, siempre es buena consejera. Hay que analizar todo eso. En todo caso, alguien tiene que ponerlos a disposición de la justicia y la justicia investigar. Esto desde ya, por supuesto. Otra cosa es la difusión permanente de audios de los cuales uno ni siquiera sabe quién los dio a conocer inicialmente, con qué intención. A veces uno puede terminar siendo parte de una operación, por eso también las lecturas que se van haciendo, y en determinado momento uno sí decide, bueno, estos audios sí tienen un sentido, forman parte de algo que está ocurriendo, independientemente de estos, ¿no? Cualquier audio que circula de esa manera. Eso es una cosa. Me parece que ahí hay que tener una postura profesional que vale para cualquier gobierno y cualquier situación. Caso Españuelo, los audios de Españuelo. Caso Españuelo, por ejemplo. La otra cuestión es la persecución a los periodistas. Me parece que ahí sí diferenciaría porque viene todo mezclado, entonces al decir uno una cosa podría entenderse que da todo lo mismo, no da todo lo mismo. Lo de la persecución a los periodistas sí me parece un avasallamiento sobre la libertad de expresión y sobre la democracia, digamos, ¿no? Me parece esencial. Ese es el pedido del Ministerio de Seguridad. Así es. El pedido de Bullrich. Del Gobierno del Nacional. Digamos, es un siempre girada. Claro, es un pedido del Gobierno Nacional, sí. Allanar. ¿Sí? ¿Alguien dijo corrupción en el gobierno? A por él, sí. ¿no? Sí, Alguien dijo corrupción en el gobierno, a por él. Y me parece que eso sí habría que discutir. Está bien la aclaración. Yo estoy hablando de los audios de Karina y de la cautelar, que es lo único que decide un juez. Lo otro, porque en un momento también se dijo, bueno, decidieron allanamiento sobre Real, sobre Federico. No, eso lo pide el gobierno, hay que ver qué es lo que se le da. La causa recayó en Ercolini.
Dale, boludo. Se nota un montón. Esperá, perdón. Paremos Por un poquito. sorteo. Se Por aclara sorteo. además. Se aclara por sorteo cayó en Ercolini. Ya está, ya no Pero dimos acá me cuenta. das pie para mi introducción, o mi intromisión, no introducción, mi intromisión, porque yo comparto con vos con que la libertad de expresión está sobrevalorada y que muchas veces los periodistas... No sé si sobrevalorada. Bueno, yo digo Fuerte, esto, lo digo sonó yo. fuerte. Yo no dije Yo creo que la libertad de expresión... Yo salté. Yo creo que la libertad de expresión está sobrevalorada. Tengo centenares de ejemplos para poder graficar por qué lo estoy diciendo. Yo creo que no es lo mismo todo, que no se puede decir cualquier cosa y que hay situaciones en donde uno se me ocurre como para explicar esto, como para que entiendan el concepto, es cuando fue la exposición de León Ferrari sobre los íconos cristianos, religiosos, cristianos, esto del otro, que saltaron todos a la yugular diciendo que había que suspenderla o postergarla o darla de baja porque eso vulneraba creencias religiosas, y ahí saltó toda la progresía a decir que no, y qué sé yo, que esto era un ataque a la libertad de expresión. Entonces, digo, cuando esto ocurrió, lo que no entendió la progresía es que lo que hacía Ferrari era justamente una provocación para generar este tipo de discusión, este tipo de debate. Uh-huh. Y lo que se salió a defender una libertad de expresión que yo creo que si estaban vulnerando ofendiendo a una religión, estaba bien que la dieran de baja. Como así está bien que den de baja si tenés una exposición en donde se exhiben objetos iconografía nazi, claro. Por ejemplo. Eso está bien. O sea, vos la das de baja porque estás ofendiendo a la sociedad. Claro. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con que haya una presentación judicial y que esa presentación judicial dictamine si esto está vulnerando o no algún derecho. O sea, limitaciones. El problema es la justicia, los jueces es el problema. El problema es la justicia y el gobierno. Claro, no, acá en este caso los jueces. Si nosotros estuviéramos viviendo en un país ideal en donde la justicia tuviera la credibilidad y los jueces tuvieran la honorabilidad que uno reclama y que uno pide, yo podría hasta decir, bueno, me parece interesante esto, discutamos si un audio grabado a la secretaria general de la presidencia en la Casa Rosada amerita ser publicado o no amerita ser publicado. Yo lo discutiría y es algo que podemos discutir en este ámbito. En todo caso, claro. Sí. Ahora, que venga un juez con 6 denuncias en el Consejo de la Magistratura, acusado de delitos sexuales, a decir, él arrogarse la autoridad de dónde está el límite de la libertad de expresión y dónde no está el límite de la libertad de expresión, anda a cagar. Sí, pero es otro problema. No, convengamos que es otro por eso problema. digo, pero bueno, pero ahí Claro. pero no, es la madre del problema. No, pero ¿A quién recurrís para que dirima esta cuestión? No, por supuesto, la justicia es uno de los problemas principales que tiene Argentina. Es el problema. Está bien, pero Lo decimos a 3 años del atentado contra Cristina, ¿no? Déjame lo último que quería decir. Claro. Cuando fueron los audios de Parrilli, que eran escuchas ilegales, Cristina y Parrilli, se hicieron un festival. Tal cual. Un festival. Y no hubo una puta cautelar que parara el festival de audios de Cristina y de Parrilli. Entonces, nosotros tenemos que ser mejores que ellos. Ahora, a veces un poco nos hinchamos las pelotas de ser mejores que ellos, ¿no? Alguna vez queremos meter los pies en el barro. Yo, por lo menos, no digo todos, yo. Lo que pasa... sí, no sé si con ese espíritu último lo comparto en un montón de cosas. No sé si en este caso puntual, en el caso porque a mí me parece mal que se espíe a la gente. Me parece mal. No estoy de acuerdo con que se espíe a la gente. Entonces, si vos empezás a difundir audios de gente que fue espiada, son audios pero una cosa es uno que fue espiada y otra cosa es uno que fue grabado en un que te muestra. No, estamos hablando del de Karina. No, el de Karina fue grabada, no es espiada. No sabemos. Es una reunión, no puede ser, no es una escucha puede telefónica. ser eso, puede ser eso. Bueno, pero puede haber un dispositivo de inteligencia. Puede ser un teléfono hackeado. O un dispositivo de inteligencia puesto ahí, no sé. El juez eventualmente dice, che, averiguamos a ver de qué se trata esto y vemos. Claro. Y yo hago es una conversación compleja. Sí, es muy complicada. Binarismos, abstenerse, digamos, exactamente. Seamos honestos intelectualmente. ¿La charla entre Parrilli y Cristina se tendría que haber difundido? No. No, de ninguna manera. No tenía ningún valor. De ninguna manera. Nada, no servía para nada. Entonces, yo no sé si son exactamente las mismas situaciones, si es lo mismo, no lo sé. Pero tengamos Karina, un reparo. Lo que dice Karina tampoco debería ser publicado porque no dice nada. No sabemos qué dice el resto del pero lo que audio. salió publicado no dice nada. No, lo que salió publicado es mostrarle... Solamente mostrar tengo esto. Que tengo esto, que pero estamos adentro. Perdón, porque se nos mezcla otra cosa también. Me da incluso con la pregunta, ¿se tendría que haber publicado? Porque esto es publicado, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros sepamos todo, ¿no? Claro. Digo, de los audios del teléfono de Alberto Fernández surgieron
un montón de líneas. Se lo estaba investigando por una supuesta coima vinculada a seguros. Sí. Ese era el origen. Y a partir de ahí aparecieron un montón de cosas, entre otras el tema de Fabiola. La violencia, que tiene una complejidad extra, ¿no? Hay un hecho, hay un delito extra. Hay un delito extra que aparece ahí. Ahora, una cuestión es qué hace la justicia con todo eso. Claro. Y otra cuestión es si el público, si las audiencias tienen que enterarse de todo lo que ocurre en una investigación judicial. ¿Sabes a qué me Son hace dos acordar? cosas totalmente distintas. No estoy hablando de ninguno de estos ejemplos puntuales, estoy hablando de este tipo de hechos. Lo que pasa es que todo eso al final lo aplicamos en lo puntual, que es la coyuntura. Pero si vos me decís, ¿tiene la justicia que hacer algo con los audios que circulan y bueno, que no se saben dónde son? Si Karina dice, acuérdense que todo el choreo que armamos no tiene que salir, Mirá, que quede acá, y bueno. Voy a ponerme en abogado del diablo. De la conversación de Cristina y Parrilli, ¿podría haber surgido algo que a la justicia le interese? Y quizás sí. A lo mejor la justicia tenía que analizarlo. Pero de hecho era una escucha legal. De hecho, era una escucha legal pedida por la justicia. Pero ¿qué tema es que lo que no es legal es que después la difunda. Exacto, que los periodistas lo pongamos. Que ibas a sumar, Gaby. Lo pongamos no, porque el tema es lo que hay, ¿no? Lo que se está discutiendo en esas escuchas o en esas circunstancias, con lo cual la justicia tendrá o no la potestad de darlo a conocer al pueblo. Me hace acordar a cuando un profesional, por ejemplo, de la salud psíquica, rompe el secreto profesional. ¿Por qué? Porque su paciente puede estar en peligro de vida. Sí. Entonces, también pensemos en el pueblo, ¿no? Que vos decís, merecemos saber lo que se cocina en el palacio. Y a veces la justicia tendrá que decidir. Pero eso es lo que dice Luispa. Sí. Depende de lo que está ahí. Por eso dije, me haces acordar a... Hago otro planteo. Bueno, pero ¿qué hace el periodista también cuando tiene un volumen de información donde hay algo en riesgo? Pero en este caso pasa algo muy curioso, porque da la sensación, por favor, insisto, estamos tratando de entender la escena. Obvio, sí. Y tratando de entender cómo desarrollamos hacia futuro elementos que nos hagan, como dijo Mariano, confiar un poco más en las decisiones del Poder Judicial, en las decisiones de todas las instituciones que hacen a la democracia. Tiene que pasar para que confiemos en el Poder Judicial. No, bueno, en todas las instituciones que hacen a nuestra vida democrática, incluidos los medios de comunicación. Porque si no, claro. ¿no? El mensaje parece haber tenido se supone que hay quien escuchó todo ese mensaje, ¿no? Se supone. Los supuestos 50 minutos que dura esa grabación a Karina Milei. Bueno, si alguien lo escuchó, decidió filtrar solamente una parte en donde no se dice nada y donde el objetivo parece ser demostrarle al gobierno que alguien tiene eso. Es un poquito mafioso. Es un poquito mafioso. Entonces, yo no sé si son los periodistas. No sé si son los periodistas lo que escucharon todo, porque para los periodistas solamente recibieron eso. Es muy probable que haya sido así. Y así. es una decisión del periodismo decir si lo juego o no lo juego. Se podría decir también, no, esperá, esto no tiene ningún valor, lo único que está demostrando es que hay gente que está ventilando cosas de una reunión de gabinete y nada más. Si hay otra cosa, lo analizo, me fijo. Hay una valoración que hace primeramente el periodista de si está afectado algo muy importante a la sociedad, y por lo que contó el propio Mauro Federico, además, primero vas a la justicia, le decís, mira, tengo esto y lo voy a publicar. Que me parece un procedimiento correcto, por otra parte, si es que estás por publicar algo que vos crees que afecta a un bien mayor. Con los casos de Pañuelo, contó Mauro que hicieron eso. Y Cángaro también contaron. Y la justicia podría haberle dicho, no, mira, espera. No sé ahí espera porque funciona. Este material es muy sensible, déjame investigar, porque en el momento en que vos lo hagas público, estás alertando a los protagonistas. Correcto. Una justicia que funcione en el país utópico que señala Mariano, hubiera dicho eso. No, por favor. ¿O no? No, sí o no. En cualquier caso. No, o no. ¿Qué sé yo? Bueno, de hecho, de fondo. No, acá hay algo que hay que investigar. De hecho, ya estaban preparados los allanamientos y todas las cuestiones, pues supongo que porque ya estaban avisados. Se habla muy bien de Casanello y de Picardi, que están siendo muy prudentes en la investigación, y hay quien dice, toda esta denuncia del propio gobierno es para sacarle la causa a Casanello y a Picardi, que le caiga con el... No, puede ser. Que puede ser también. Pero quiero decir, vos vas a hacer los allanamientos, vas a buscar los teléfonos y ya están borrados los teléfonos, ya están quemados
los papeles donde fuiste a hacer los allanamientos. Digo, hay un montón de personas a las que alertaste con la denuncia pública. Por supuesto, también. Y porque además hay otro elemento. Si cuando vos si estás denunciando un caso de corrupción muy escandaloso, como parece ser el tema de las coimas, estructurales, ya no solamente del Andis, y después vas a la justicia y vos difundiste los audios, alertaste, no se pudieron generar otras pruebas, ese audio probablemente no sirva por aquello del fruto del árbol prohibido o algo por el estilo, podrido, pero básicamente que todo parte de una prueba que no es una prueba legal, sí, porque no es una escucha legal, etcétera, etcétera. Entonces, está muy bien que el Poder Judicial funcione de esa manera. Yo separaría los casos los audios de Españolo, que sí, todo parece haberse manejado muy bien. O mejor. Y este audio de Karina Milei, que insisto, es la secretaria general de la Presidencia, en una... No sé, por lo menos me da para preguntar si más allá de que el juez parece ser un tipo muy señalado porque tiene 3 causas ante el Consejo de la Magistratura que al mismo tiempo tienen que ser investigadas, por otra parte. Sí, que no ocurrirá. Digamos. Está bien, que no, por eso ya entramos en la desconfianza de todo el sistema y eso es un problema enorme. Es que ese es el tema, y tenés razones. La madre de todos los problemas. Pero eso, por 2 motivos, no te puede llevar a hacer cosas que no están bien. Primero porque arruinás algo que puede ser muy grave en la posibilidad de su investigación. Y segundo porque te estás convirtiendo en lo mismo. Y tercero porque dañás también a nuestra propia profesión. Por supuesto. Entonces ahí es donde me pregunto si hay algún elemento antes del rechazo generalizado para decir, che, aguanten un poco esos audios. En este caso es un gobierno que no nos gusta nada, pero rápidamente pienso en la conversación entre Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner, y entonces ahí pienso si no estaríamos diciendo otra cosa. Con esa cautela avanzamos sobre un escenario de un gobierno, evidentemente en un momento de suma fragilidad, o por lo menos su momento de mayor fragilidad, por el lado de cómo vive la gente en la economía real, por el lado de lo financiero, por el lado de lo político. Y ahí tomo lo que viene ocurriendo en el Congreso, más lo que ocurrió en la provincia de Corrientes y la perspectiva de las elecciones que se vienen en provincia de Buenos Aires y nacionales, y por su propia interna, ¿no? Y los casos de denuncia de corrupción. O sea, la escena es un frente de tormenta muy bravo y no sé si la estrategia del gobierno de pasar a la ofensiva le va a resultar. Déjame que te digo una sola cosa. Sí, y ya vamos con Carlos. Sí. Real con esto hace dulce de leche. Sí, está bien, bueno. Está bien. El festival. Me imagino. No se hace tantas preguntas. El festival vos que se hace ahí en el barro Real, ¿sabes? Está bien, bueno, yo creo que nos invita a reaccionar en lo inmediato, porque vivimos en el momento, pero también nos invita a reflexionar sobre todas las tramas que se cruzan en este episodio. Iba a decir algo y me olvidé, razón por la cual 4:33 se viene Carlos Heller. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tratando de... quiero decirte que hay un sector de nuestra audiencia está muy enojada con nosotros. ¿Por? Bueno, porque frente a momentos como los que estamos viviendo y tratando de pensar la complejidad de las escenas, hubieran gustado que seamos un poco más crudos con la escena, ¿no? Pero no importa, eso es otra discusión. Bueno, Carlos, yo sé que tenemos cosas para hablar estrictamente de lo económico financiero, porque hay movimientos del dólar, pero no quiero dejar de pedirte una mirada un poco, otra vez, una mirada general de tanta cosa, ¿no? Está lo político, está el resultado electoral en Corrientes, está todo el tema de los audios, la decisión de un juez muy señalado en el propio Consejo de la Magistratura, audios sensibles y otros que son de otra característica que siguen apareciendo, como son los de Españolo y las tramas de corrupción. A ver, ¿qué estás viendo en la escena? ¿Qué sería ser prudente y eventualmente qué sería... señalar con... Autocalificarse de prudente, qué complicado. No entiendo el... ¿No? Sí, no sé. Estamos tratando de ser prudentes. Yo digo para mí mismo, qué sé yo lo que es prudente. Yo digo lo que pienso. No trato de ser prudente. Tengo una manera de ser, de pensar y de expresarme. Y lo que trato es de mantenerla en todas las circunstancias. Incluso en las que podrían resultar
favorables para lo que yo pienso, digamos, pero trato de no perder la objetividad nunca, lo que he hecho toda mi vida, y bueno, y trataré de seguir haciéndolo. Dicho eso, está claro que acá hay un montón de cosas que requieren ser investigadas. Es la primera cuestión que hay que poner sobre la mesa. Y en la que se ha avanzado realmente, ustedes estaban recién hablando de los audios estos de Españolo y de la manera que ha actuado el juez y el fiscal, Sí. y a eso tenemos que agregarle, ya lo hablamos, pero no importa, que se constituyó finalmente la comisión en la Cámara de Diputados para analizar el tema Libra y las eventuales responsabilidades que pudiera haber habido allí de parte del propio presidente de la Nación y de otros funcionarios, pero el presidente de la Nación esencialmente. Y a mí me parece que la ciudadanía, la sociedad necesita que todas esas cosas se esclarezcan y que efectivamente deje de haber rumores y opiniones y haya información. Espero que, por ejemplo, la Comisión Libra seguramente va a citar a distintos funcionarios a que vengan a la Cámara de Diputados a testimoniar, y esperemos que lo hagan. Es decir, que efectivamente los funcionarios también estén interesados en que se aclare todo a fondo. Sí. Y que no se interfiera en el rol que el poder que es el Parlamento, con las instancias que el Parlamento tiene establecido, con los roles de cada una de las cámaras, etcétera, etcétera, puedan llevar adelante. Y bueno, y después están estas cosas de estas últimas horas que yo todavía me cuesta traducirlas, porque estos audios de la secretaria general de la Presidencia que se conocieron, si es cierto, como dicen, que sucedieron en La Rosada, pareciera que es un círculo bastante chiquito, porque son de la gente que se reúne con alguna asiduidad, con alguna regularidad y con algún nivel de confianza con la secretaria general de la presidenta, para que ella pueda decir esas cosas. Lo que estábamos discutiendo, Carlos, para ponerte un poco en la discusión, separando y diferenciando lo que son los audios de Españolo de los audios de Karina Milei, es la decisión de un juez que está muy señalado, tiene 6 acusaciones en el Consejo de la Magistratura, una de ellas por un delito sexual, que dice, bueno, de manera cautelar, es decir, hasta que se resuelva eventualmente cómo se obtuvieron, y yo supongo que analizar el contenido de esa filtración, el resto de las cosas que no conocimos, dicen no se pueden difundir, ¿no? Aplica una suerte de bozal o, de censura, qué sé yo, eventualmente. Y estamos discutiendo qué tan procedente. Bueno, yo no sé si está bien que se difundan audios de una reunión cerrada o reservada que se desarrolla en el ámbito de la Casa de Gobierno. Ese era nuestro punto y nos dijeron de todo, ¿no? Bueno, está bien. Se están insultando de arriba abajo. No puedo dejar de decir mi punto. Y ahí dice, ¿qué dice el jefe de la escudería Ferrari? No, digo Hamilton. que nos están. No, Hamilton, manejo. Sí. Está bien. Manejo el auto. Coincidimos, Mariano. Sí. Yo soy hincha de Ferrari y de Hamilton, así que estoy muy bien. Bueno, por eso. Yo sabía que me admirabas, pero no importa. No, decía que nos están insultando en arameo porque dicen que somos tibios, que no ponemos todo lo que hay que poner arriba de la mesa y qué sé yo. Y yo creo que nosotros, como vos, usando palabras tuyas, creo que tenemos que ser mejores. Sí. Está muy bien. A ver, insisto en que todo lo que deba ser investigado debe ser investigado, para parafrasear alguna frase célebre y desafortunada.
estoy refiriendo a Dromi cuando dijo todo lo que deba ser estatal será privatizado, deberá ser privatizado, algo por el estilo. Yo creo que en ningún lugar del mundo, si aparecen audios de reuniones realizadas en el ámbito de la Presidencia de la Nación o de sus colaboradores inmediatos, y eso se difunde, no genere alguna reacción tratando de ponerle un límite. Me parece bien. Lo que no estoy de acuerdo es que vayan a allanarle la casa a nadie, son dos cosas distintas, o que le paren, si es cierto que le pusieron a Rial un Falcon verde en la puerta. Eso denunció, lo cual es un mensaje es un mensaje muy grave, ¿no? Eso es lo que denuncia. Por eso te digo, eso es terrible y hay que repudiarlo con toda la fuerza. Ahora, volvemos a hacer la aclaración, Carlos, perdón, esto es en términos informativos. Una cosa es lo que decidió este juez Maraniello, insisto, estaba leyendo la acusación es muy grave. Lo acusa una empleada bajo su propio mando, digamos, de obligarla a tener relaciones sexuales bajo amenaza de despido. Esa es una de las razones por las cuales investiga el Consejo de la Magistratura. Parece ser un juez bastante vulnerable. Dicho esto, sería bueno que el Consejo de la Magistratura actúe, porque coincido. Si no estamos siempre en el terreno de lo no resuelto. Sí, señor. Y llegamos otra vez a que alguien que está denunciado no es a priori culpable, aunque sea del lado que a nosotros nos gustaría que sea culpable. Estoy de acuerdo, y lo cual es una estrategia sostener situaciones así para eventualmente mantener presionados algunos jueces, ¿no? Dicho esto, una cosa es lo que dispuso este juez, que es la cautelar respecto a la difusión de los audios de Karina Milei, y otra cosa muy distinta, la denuncia del Poder Ejecutivo que pide los allanamientos a Rial, a Mauro Federico, a Tobillino, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo, por eso yo creo que lo separé así, lo dije así. Sí, lo estoy reformulando por si alguien nos está escuchando y en medio de tanta sobreinformación aparece la confusión. Está bien, por eso yo digo que el gobierno intente o pretenda preservar lo que se habla en el ámbito de las oficinas, de los despachos de los funcionarios, es razonable. Sí. Yo también alguna vez reviso acá cada tanto a ver si no me pusieron un micrófono. Así que me imagino que ellos harán lo mismo. Bien. Bueno, dicho esto, está claro que el gobierno lo utiliza para sacar un poco de plano el tema, las denuncias de Españolo. Y está claro, es otra cuestión. Es otra cuestión. Y está claro que está en un momento muy bravo. Con las denuncias de Españolo pasa otra cosa, porque el presidente legitimó que efectivamente es Españolo el que lo dice. Así es. Y dice que lo que dice es mentira. Sí. Dice el presidente que lo que dice Españolo no es cierto. Bueno, ¿qué hay cuando hay eso? Que hay que investigar. Así es. Que es lo que está intentando hacer el juez. Y bueno, y va avanzando, porque el propio Españolo ya designó abogado. No, y además procesó está procesando el jefe de seguridad de la isla de Nordelta. Claro. Y es muy interesante, después lo vamos a volver a conversar, pero para mostrar lo que está haciendo el juez, lo que dice es que habría una suerte de protocolo de la seguridad de Nordelta para que cada vez que vaya, no es la primera vez, dice, para que cada vez que vaya la fuerza pública hay una suerte de aviso para todos los tipos que están viviendo ahí, que de alguna manera podrían tener. Yo diría que eso excede el caso. Sí. Creo que eso excede el caso, porque eso tiene que ver tal vez con esos barrios donde se establecen regímenes regulatorios que pasan por encima de las leyes, como si fuera otro país, ¿no? Claro, en un momento en el fallo dice como si fuera una suerte de interjurisdicción, una consulta interjurisdiccional. Una jurisdicción diferente, claro. Una jurisdicción diferente. Hoy Daniel Toñetti decía, no generalicemos, no todos los que viven en Nordelta son chorros. Y estaba muy bien. Y claro. No, pero eso es todo, qué sé yo, ¿viste? En este país tenemos gente que se va a vivir al Uruguay, gente que vive en esos lugares que tienen otras reglas o otras regulaciones, etcétera, etcétera. Y de pronto algunos se asombran, porque yo te voy a decir otra cosa.
si se conocieran todas las reuniones de todo lo que se han juntado en eso que se llama Nordelta, de todos los especímenes que se te ocurra, sí, además de los castores y todas esas cosas que andan dando vuelta por ahí, Carpinchos. pero bueno, tenés para hacer guiso, estoy de acuerdo. Claro, Estoy de acuerdo. Si parece que ahora descubren que, porque en definitiva, mira, más allá de lo folclórico, que Lule Menem haya dado una vuelta en un auto de lujo del dueño de la Suizo no es un delito. Claro. Muestra una manera de vivir o muestra cómo son los vínculos, muestra cosas por el estilo, pero no es delito. Tampoco es delito que se hayan reunido en Nordelta. En todo caso puede ser delito lo que hablaron. Claro. O lo que resolvieron. No, después pueden ser todos elementos indiciales que te llevan a construir un caso, claro, digamos, ¿no? O alguna para acusación. Para manejarnos con la prudencia que tratamos de manejarnos permanentemente, los indicios, yo voy a volver a insistir en el tema de el indubio pro reo. Y lo quiero hacer, insisto, porque es lo que dije cuando los acusados eran gente a la que yo quería defender, gente en la que yo confiaba, gente a la que yo le tengo afecto, la quiero. Y entonces tengo que tratar de actuar de la misma manera. No puedo ser como ellos yo. Está muy bien. No quiero ser como ellos. No, porque además más allá ¿no? de lo personal, que por supuesto es importante y todo parte pero que de no la es actitud. personal, es una manera de actuar que vuelvo, yo te lo dije ya un montón de veces, yo quiero seguir resistiendo los archivos. Quiero seguir resistiendo los archivos, que fue mi primer afiche de campaña la primera vez que fui candidato. Cuando te cuando te eligió Néstor, o ¿Sí? convalidó Néstor Así Alameda. es. A ver, Carlos, insisto que ahora hay mucha Cuando me información. propuso Néstor, porque me eligió la ciudadanía porteña. Está muy bien, tenés razón. Te propuso Néstor No, y claro. legitimó para candidato, quise decir, para candidato. Y ya sé, pero digo, no es un detalle, porque yo insisto, cuando el presidente, o ahora el otro día Caputo, quiero decir esto, cuando el ministro de Economía dice que el Congreso es, como dijo, la organización criminal, El brazo armado. El brazo armado sí, del kirchnerismo. que tiene el kirchnerismo. Para hacer terrorismo. Para hacer terrorismo. Para hacer terrorismo, le quiero decir al ministro de Economía que a mí y a todos los que nos sentamos ahí nos eligió la gente y a él lo designó el presidente. Debería tener más respeto por otro poder del Estado que está amparado en las reglas que establece la Constitución Nacional. Y además le agregaría que no hubo elecciones desde que el Parlamento le aprobó la ley base, el decreto 70 y todas las otras cosas que le aprobaron, que las facultades delegadas, etcétera, que se hizo con esta composición del Congreso. Tal vez lo que se tendría que estar preguntando el ministro de Economía y el gobierno es qué pasó para que muchos diputados y senadores que le dieron ese crédito inicial con el argumento de las herramientas, etcétera, etcétera, hayan llegado al punto de decir esto ya no lo podemos votar porque es insoportable, no podemos votar estos temas de discapacidad, no podemos votar estos temas que tienen que ver con los jubilados, no podemos votar todas estas cuestiones, porque no cambió la composición del Parlamento. Es el mismo Parlamento que le dio todas esas cosas el que ahora le está diciendo que no, y creo que la reflexión no es decir que es el brazo armado del kirchnerismo, sino decir, che, ¿qué habremos hecho para que cambie así la opinión de tantos diputados y senadores? Que al mismo tiempo seguramente refleja lo que las ciudadanías de esas provincias están pensando del propio gobierno. Por eso, a eso me refiero. A ver, Carlos, no quiero que nos quedemos sin tiempo para hablar de todo lo que hablamos recién, tiene un montón de aristas, abordajes. Yo insisto que tratamos horas hablando.
tratamos en que vuelvan de ofrecer punto de vista, entradas a los temas, ¿no? Acá no hay pretensiones de verdad, acá hay algunas preguntas sobre algunos temas. Si se enojan, bueno, pero estos somos. Quiero preguntarte sobre lo que está pasando con el dólar, casi que llega al tope de la banda, roza los 1.400. Entiendo yo, después del gobierno haber puesto toda la carne al asador, usar todas las herramientas, las que valen y las que no tanto. Ahora te quiero preguntar sobre el rumor de que el Tesoro compró dólares al Banco Central. ¿Qué estás viendo ahí? A ver, yo de los rumores no puedo contestar porque son rumores. Está publicado en algunos medios. Lo que dice en concreto, como un hecho. Informo lo que dice la consultora 1816, dice que hay exactamente los mismos montos en dólares vendidos aparecen como pesos comprados durante 4 rondas de las últimas 11. A repetir, con todo cuidado y respeto. Sí. Yo conozco la información y digo que cuando yo digo algo es porque mi equipo lo vio, lo estudió, lo analizó y llegó a esa conclusión. No tengo esa conclusión en este tema. Bien. Porque pasa. Entonces, cuando la tenga, con toda tranquilidad te digo que sí. Uh-huh. Lo que te digo es otra cosa. Se conoció estos días un dato que se difundió poco. Al país le entraron por divisas, por exportaciones de oleaginosas y cereales. Uh-huh. Es decir, el principal rubro de exportaciones de la Argentina, en los primeros 7 meses del año, 19.000, te digo el número redondo, 19.900 millones de dólares. Sí. En los mismos 7 meses, las personas humanas compraron 19.000 millones de dólares. O sea, todo lo que... Casi la misma cantidad, sí. De los cuales, tengo el número por ahí, casi 9.000, no sé a dónde lo tendré, 9.000 y pico, sí. Fueron directamente de viajes, turismo y compras en el exterior, uh-huh. Y el resto es guita que se fue. Es decir, plata que otra vez se fue, que ha ido a engrosar cuentas en el exterior. Así que todo lo que entra por las exportaciones del sector agrícola, o el principal, hay algunas cosas más, pero cuando uno dice cereales y oleaginosas, está sí. Diciendo el núcleo fuerte, se ha ido en el mismo tiempo, no quedó nada. Entonces, el gobierno tiene problemas para sostener el tipo de cambio, está claro. También hay que decir que sigue estando dentro de la banda, y como dice tanto el ministro de Economía como el presidente, teóricamente ellos no intervienen mientras esté dentro de la banda. Porque el dólar Por eso flota. Sería grave que fuera cierta esa denuncia o esa información de que habría intervenido dentro de la banda. Uh-huh. Lo cierto es que más allá de esa lectura, para mí la lectura de fondo es que toda la situación de la economía va cada vez más hacia un callejón sin salida. Es decir, la apertura de las importaciones... Perdón, cuando decís eso, querés decir, porque que el programa económico no es viable, lo venís diciendo hace un montón de tiempo. Claro. Vos lo que querés decir es, cuanto más avance el gobierno en tratar de sostener... más difícil es volver para atrás. Y más difícil es volver para atrás. Sí, y más crítica se hace la situación, porque yo te doy este dato de los dólares que entran y que salen. Y acá no entré con todo lo que hay que pagar, los intereses de la deuda. Sí, está claro. Lo que está mostrando es que es inviable, digamos, que no se sostiene. Claro, pero cuando además te digo todo lo que hay que pagar de importaciones, porque se importan cosas que se producen en la Argentina, sí. Y que entran a competir directamente con producción nacional. Pues, otra vez, importamos naranjas, peras, yerba mate se saca yerba. Y así podríamos hacer una larga. No es que están trayendo chips o cosas de alta tecnología que hay que importar porque acá no se producen. Entonces,
no cierra por ningún lado, no cierra, la verdad que no cierra por ningún Ahora, lado. en la escena Porque general, además, sí. déjame terminar esta idea, porque además, cuando vos hablás con alguien cotidianamente y que te dice, vengo de Europa y cenar en París sale lo mismo que cenar en Almagro, Uh-huh. decís, bueno, puta, algo pasa con el tipo de cambio. Parece que es cierto que hay atraso cambiario. Claro. Y así no puede funcionar esto. No puede funcionar. Ellos lo pueden estirar, pueden jugar a querer que sus dos caballitos de batalla, que son el tipo de cambio y el índice de inflación, se mantengan dentro de parámetros más o menos aceptables, porque no es más que eso, porque el dólar está llegando a los 1.400 pesos, la inflación seguramente cuando se conozca la del mes que pasó va a estar un poquito arriba de 2. Entonces, la tienen ahí agarrada, uh-huh, con una recesión, no recesión porque es un tema técnico, con un enfriamiento de la economía significativo, con todo lo que ves por todos lados es caída de ventas, todo el mundo dice lo mismo. Uh-huh. Hablás con los mozos de los restaurantes, hablás con la gente que tiene un comercio, hablás con el que hablás, hablás con los tacheros, hablás con el que hablás, todos te dicen que todo está para abajo. Es decir, la famosa frase del presidente de cómo iba a ir todo para arriba, no se justifica, no se ve y no por ningún lado, excepto en esos números que suele tirar el presidente, donde de pronto el salario crece, claro, el producto crece, y qué sé yo, pero bueno, después con la gente no pasa lo mismo. Cuando vos ves, insisto, la cantidad de gente durmiendo en la calle, la cantidad de gente que está durmiendo, metiéndose en los bancos, en los sitios de los cajeros automáticos, sí, una cosa preocupante porque además altera un servicio, hay todo un problema ahí dando vueltas. La sensación, Carlos, es que la escena se va poniendo volátil, cada vez más tensa, desde cada frente, y ahí es donde aparece, ¿no?, la necesidad de leer la escena en cada uno de sus matices y interconectada, porque si no me parece que vamos a estar haciendo lecturas equivocadas. Me parece que estamos dando alguna buena entrada de la situación. Se viene la próxima, nuestra charla de miércoles y de viernes va a estar muy vinculada a la... Sí, a la pero antes de eso hay un tema de hoy que yo no puedo dejar pasar, ver, que son dale. los 3 años. Sí. La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. Uh-huh. Porque si no, yo creo que es un hecho que no se puede soslayar de ninguna manera. O sea que ayer estuve mirando es una película, Al filo de la democracia. No sé si la vieron. Creo que la vi. Ahí están poniendo otra vez nuestro operador de video, Vicente Castro, esa tapa de Clarín, ¿no? Pablo Vaca, del editor, la bala que no salió, el fallo que sí saldrá, que resume muy buena parte de la democracia, del momento de la democracia argentina. Al filo de la democracia, claro, creo que la vi, pero no recuerdo de qué se trata. A ver. No, pero yo la vi ayer. Mira, en realidad la verdad que ayer almorzando con mi hijo menor... Tenemos que meterle pata porque tenemos nota a las 5, pero dale. Bueno, almorzando con mi hijo menor me lo recomendó. Al filo de la democracia. Es un documental sobre Brasil que empieza cuando Lula, sí, claro, es dirigente sindical. Sí, señor. Che, es igualito que acá. Sí. Las mismas cosas, los mismos dichos, las mismas acusaciones. Los mismos personajes ocupando roles similares. Sí, claro. Yo me impresionó. Si no la vieron, al que no la vio se la recomiendo. Porque también sirve para entender que esto que pasa en la Argentina tiene que ver con algo que yo muchas veces digo que es un plan mucho más global, uh-huh, que tiene que ver con cosas que están mucho más orquestadas, porque hay veces hasta cuando empieza Bolsonaro, cómo aparece Bolsonaro en escena, cómo se va instalando y lo que dice Bolsonaro es notable con los parecidos que podés establecer con las cosas que han pasado en la Argentina. Y resalto que lo mencionas. La recomiendo. Resalto que lo mencionas. Dura 2 horas.
Por los 3 años del atentado contra Cristina y porque Cristina está detenida por una causa muy viciada como para detenerla, ¿no? Pero bueno, entonces es una ofrenda a la democracia esta situación de Cristina y todos los que queremos, más allá de las simpatías que se pueda tener o de los alineamientos políticos, yo creo que hay un tema de un reclamo, yo diría, de la democracia argentina, que esto tiene que ser resuelto de alguna manera y que Cristina libre debe ser una consigna de la democracia más allá de los partidos, de las banderías. Y por eso digo, mirar esto de Brasil creo que facilitaría entender por qué estoy diciendo lo que digo, y por qué hablo de que es una afrenta a la democracia. Ahora pero bueno, vos me querías algo más decir. No, hasta ahí, Carlos, porque tenemos nota, pero la seguimos miércoles y viernes. Un abrazo grande, Carlos, gracias. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller, 5 de la tarde, 1 minuto. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saberio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco de la tarde, 5 minutos. Está en línea Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Nos parece que es una mirada muy importante en este tiempo para tratar de separar paja del trigo y más allá de la escena, que es muy preocupante, sumar herramientas, insisto, para el análisis. Andrés, Pablo Caruso, todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias, Andrés. A ver, estamos muy preocupados por toda la escena general, ¿no? Decíamos, bueno, un episodio, por ejemplo, lo que decidió este juez Maraniello respecto a los audios de Karina Milei, tratamos de ponerlo en un contexto, el momento del gobierno, etcétera, etcétera, pero también al mismo tiempo entender un poco mejor cuándo estas cosas tienen cierta prudencia y cuándo son un avasallamiento a la libertad de expresión, censura, etcétera. ¿Qué es lo que discutíamos? Decíamos, bueno, el caso español me parece que está al margen, pero acá estamos hablando de una funcionaria con ese rol,
de audios que no conocemos en detalle, pero que parecen haber sido solamente mostrado un tramo para mandar un mensaje al propio gobierno. Y me voy a hacer cargo, yo decía, no me parece mal, más allá de las características del juez, que eventualmente, frente a lo que puede significar una filtración de esas características, no sabemos si es filtración, si es inteligencia sobre la casa de gobierno, etcétera, etcétera, que haya cierta prudencia en la manipulación de eso que puede ocurrir. Y hablamos, por ejemplo, del caso Parrilli y Cristina, digamos, ¿no? Es decir, que no nos deje llevar el hecho de que por este gobierno no nos gusta respecto a las cosas que se pueden y no se pueden, o los límites de la libertad de expresión. Entonces, después de discutir mucho, incluso con la audiencia, decidimos llamarte y preguntarte a ver qué estás viendo, o que nos ofrezcas una mirada no necesariamente binaria sobre el tema. Mira, la Constitución argentina es muy clara de sus orígenes, y esto se vio reforzado por los tratados sobre derechos humanos. La libertad de expresión y acceso a la información tiene una garantía que es estructural, que es la interdicción o prohibición de todo tipo de censura previa. Uh-huh. Y mucho más aún cuando la información que se está censurando se vincula con asuntos de interés público, relevancia pública, o se vincula con un funcionario público. Y a lo largo de todos estos años, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reforzado esta idea a través de distintos estándares de prohibición de todo tipo de censura previa. Para eso están las responsabilidades civiles y penales ulteriores. Con lo cual, la censura previa no puede ser ni administrativa, ni legislativa, ni judicial, bajo ningún supuesto, y mucho menos aún en este caso, en donde se vincula directamente con un tema de interés o relevancia pública, y está en juego un funcionario público. Y la medida que tomó el juez Marianello también tiene deficiencias procesales. A ver. Porque es una medida cautelar que no tiene plazo, uh-huh, cuando las medidas cautelares contra el Estado deben tener plazo. Que es una medida cautelar que no tiene sujeto pasivo. Siempre en una demanda vos tenés un sujeto activo o un sujeto pasivo. ¿Qué significaría un sujeto pasivo? El demandado, porque el demandado tiene la posibilidad de apelar. Acá se armó una medida cautelar que tiene como demandante a el Estado, porque es Karina Milei la uh-huh, que la pide, y no lo pide como persona particular, lo pide como funcionaria pública. Y a su vez, el obligado es el ENACOM, que es el Estado Nacional también. O sea, Karina se está demandando a ella misma, el Estado se está demandando a ella mismo, sin plazo y sin posibilidad de que nadie apele esto. Uh-huh. Entonces también desde el punto de vista procesal es muy grave, porque es un mecanismo de censura judicial previa, eterna y sin revisión y sin control judicial. Tiene pregunta Mariano Hamilton, pero te hago esta o agrego. Marianello dice: esto no es un bozal, esto no es censura previa ni afecta a la libertad de expresión, es puntualmente sobre este caso, y atendiendo a que la divulgación de esos audios podría generar un daño a la sociedad o al bien común que después sea difícil de reparar. Para vos eso no corre tampoco. Pero no hay mayor daño para la sociedad, para el bien común, que son todas fórmulas vacías, que imponer la censura previa por cualquier vía. Ese es el mayor daño que se le puede generar a una sociedad. Uh-huh. Privarla de que conozca información pública sobre asuntos públicos, sobre funcionarios públicos, sobre un gobierno determinado. Y no importa cómo se obtuvo esa grabación de Karina Milei ni dónde haya sido. Y eso después vendrán las responsabilidades ulteriores. Si vos divulgás, una vez que divulgues, si vos cometiste un delito en esa divulgación, tendrás las consecuencias penales correspondientes, uh-huh, o civiles. Pero es mucho peor, dice la Constitución, ejercer la censura previa que cualquier cosa que puedan difundir esos audios o divulgar esos audios. Sí, y mucho más. Y reitero, porque esto ha sido... Ahí se nos cortó, pero volvamos a comunicarnos. Mariano tiene pregunta y me parece que es muy interesante que nos aporte, de la mirada del derecho, cómo se evalúa esto. Sí, mi duda era respecto de las sanciones o acciones posteriores, porque según tengo entendido, los periodistas no podemos ser demandados por funcionarios públicos, ¿no?
tengo entendido eso. No, eventualmente eso tiene que ver con sanciones penales. Con consecuencias directas respecto de esa situación. Calumnia e injuria es lo que está suspendido, que entiendo que no es lo mismo. No puedes hacer cualquier cosa. A ver, dale nomás. ¿Está de vuelta? Andrés, se escuchó perfecto lo que decías. Tiene pregunta Mariano. No, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta va dirigida a que a los alcances de aquella decisión que tomó Cristina Fernández de Kirchner de que los funcionarios no podían demandar a los periodistas por sus dichos, por sus acciones o por sus publicaciones. ¿Esto encuadra dentro de esa cuestión? Porque vos hablabas de después judicial. Sanciones ulteriores. A ver, el propio Código Penal establece que los delitos de calumnia e injuria no son aplicables cuando las manifestaciones no sean asertivas y se vinculen con asuntos de interés o relevancia pública. Ese es el elemento fundamental de una tutela reforzada de la libertad de expresión. Y mucho más cuando esa libertad de expresión se está ejerciendo en la función periodística, de investigación, de divulgación, de control, que para eso está el periodismo. Cuando la cuestión es vinculada a temas de interés público, de relevancia pública, un funcionario público, la protección sobre la libertad de expresión para decirla y después para no sufrir consecuencias penales ulteriores está reforzada. Y eso es uno de los grandes logros de las democracias occidentales, porque la libertad de expresión no es solamente un derecho subjetivo que ejerce un periodista, es un derecho colectivo que es el sostén básico del sistema democrático. Hay otra cuestión que también se planteó desde el Ministerio de Seguridad, que es el tema de que los periodistas tienen que suministrar las fuentes de información, de dónde sacaron estos audios. ¿Esto también está protegido por alguna cuestión legal? Expresamente por el artículo 43 de la Constitución infine, protege expresamente el secreto de las fuentes de información. Y quien ha desarrollado una gran tesis doctoral sobre ese tema y sobre el alcance de la misma y sobre un valor amplísimo de la misma fue Adrián Ventura en su momento. Así que están todas las fuentes, está todo desarrollado, así que está protegida especialmente las fuentes, porque Andrés, es el elemento esencial para el desarrollo de la función periodística. Andrés, vuelvo a la pregunta original. ¿Esto quiere decir que entonces estuvieron bien difundidas, digamos, o se hizo bien en difundir las charlas entre Oscar Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner en su momento? Sí, porque era un tema de interés público, de relevancia pública, sí. Ahora, de ahí no se sacó ninguna información que, que cambiara el curso de algún acontecimiento. No, lo que pasa es que los funcionarios públicos tienen que tomar plena conciencia que cuando deciden ocupar esa función, su intimidad se reduce notablemente, no tienen la misma intimidad que tiene cualquier otra persona, porque la mayoría de sus conductas y sus actos se vinculan con lo público, y como se vinculan con lo público, están sometidos al escrutinio de, entre otras cosas, el ejercicio de la libertad de expresión crítica, o el ejercicio de la libertad de expresión en tono investigativo o de difusión. Bien. Más allá de nuestros pareceres, lo que nos está contando Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, cuáles son las reglas de juego. Claro, ¿no? Después nos puede gustar más o menos, o podemos tener alguna duda o alguna cuestión. Entonces, lo que me queda claro, y ahí voy, Mariano, lo que vos decís en función de lo que dice la Constitución, digamos, las reglas de juego, es, no importa qué información se divulgue, qué información se conozca, de qué manera afecte el curso de acontecimientos, una conversación dentro de un gabinete o de un presidente o cualquier funcionario, siempre va a ser mucho más, y yo me imagino que hay mucha información, no sé si secreta, pero que se conversa en distintas oficinas de Casa Rosada, que si las conociéramos serían escandalosas y de cualquier gobierno. No importa qué tan gravosa sea esa difusión, siempre va a ser más grave la censura previa o la afectación del derecho a la libertad de expresión. Este es lo que me queda como concepto general. ¿Está bien eso, Andrés? Está perfectamente descrito. Eso es lo que dice la Constitución Argentina de 1853 y lo que dicen los tratados sobre derechos humanos, que nuestro sistema tiene jerarquía constitucional, y lo que dice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, con todo lo que estándar preciso. Con todo lo que estás diciendo, Andrés, hay algo que yo no termino de entender. ¿Cómo se dirimen las diferencias entre un juez que
dictamina que Milei no tiene que dar de baja un tuit insultando a un niño con una discapacidad porque esto afectaría la libertad de expresión, y otro juez que dice que la difusión de un audio en donde está involucrada la secretaria general de la presidencia no afecta la libertad de expresión, entonces debe ser censurado. O sea, no termino de entender cómo dirimimos estas cuestiones entre dos jueces que están trabajando sobre la misma materia, más o menos, ¿no? Que es la libertad de expresión. Y me parece que no lo podés dirimir porque esto habla o deja en claro que el sistema judicial como sistema está totalmente descompuesto. Bueno, el principal problema que tenemos, ¿no? Está totalmente, porque los estándares de la Corte Suprema de Justicia sobre libertad de expresión y límite cuando hay niños son claros, y los estándares de la Corte Suprema de Justicia cuando se debe proteger la libertad de expresión y la interdicción de censura previa también son claros. Lo que pasa es que acá cada uno juega su rol, y cada juez está totalmente desconectado porque no hay un sistema que esté funcionando. O sea que estamos en flor de quilombo, hablando mal y pronto. Hace rato. Andrés, ¿cómo te va? Gabriela Radiche te saluda. Hola. Te pregunto, porque no sé, entendí esta situación de que si no se apela, bueno, queda como en una nebulosa eterna, esta prohibición de la difusión de los audios en particular por parte de la justicia, ¿en qué lugar nos deja a nosotros, al pueblo y el derecho al acceso a la información? ¿Cómo queda eso? Y desinformados, obturados, sin conocer un tema relevante, y además que en cierto punto es impracticable, porque el ENACOM no tiene ningún tipo de competencia sobre las redes sociales. O sea, el mismo canal podría, o la misma productora podría difundirlo por sus redes sociales y no le cabe esta decisión. Claro, no tiene, o cualquier usuario. Mira vos. Claro. Porque el ENACOM no tiene control sobre las redes sociales, tiene control sobre lo audiovisual en el espectro radioeléctrico, en el vínculo físico y en lo que es vínculo satelital. O sea, ¿sobre el streaming? Tampoco. ¿Sobre el streaming tampoco? Claro. No, porque no tiene control sobre internet. Y no tiene control sobre las redes, no tiene control sobre las plataformas. Pero Carnaval es streaming. Carnaval es streaming. Sí. Andrés, gracias como siempre, un gran abrazo. No, gracias a ustedes, un gran abrazo. Andrés Gil Domínguez, lo que me encanta de charlar con Andrés Gil Domínguez es que te dice siempre lo mismo, venga de donde venga, o tengas una mirada vos subjetivamente política afín o no. Yo, francamente, les quiero ser sincero, dijo exactamente lo contrario a cuál era mi preocupación original. Yo sigo con mi preocupación. No, pero es la ley. Pero está bien, si son las Pero reglas de juego, son las reglas de juego. Fin, claro. digamos, sí. Después me parece que hay cosas a reparar. Eso aplicable a tu carrera periodística, a tu carrera profesional, digamos. Vos tomás las decisiones que tengas que tomar cuando tengas que practicar. Por supuesto, claro, exactamente. Esa es tu propia libertad. También hay que ser Esa es tu propia responsable. libertad de expresión. Claro. Uno tiene que ser responsable por esto que mencionaba, lo ulterior, no las consecuencias que vienen después de una acción. Bueno, eso es una responsabilidad que uno toma. Tampoco me parece bien que el ANACOM no tenga injerencia sobre. Es raro, es por lo menos raro. Y el eso, streaming. A esta no, altura. es efectivamente así. Me parece que hay que modificarlo. Jurídica de No, este claro tiempo. que es así, ¿no? claro que es así. Sí. También no existe, había una ley de medio que no está mal. Tantas cosas que no están buenas. Sí, y que cuando estaba tampoco Por eso. se cumplía. Y que no era el ENACOM, era el AFCA, tal, ¿sabes? Que podemos discutir 6 meses Como sobre dijo, lo que está bien y lo que está mal. Voy a volver a citar a Hamilton. Qué quilombo. 5:18. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
5 de la tarde, 21 minutos en Buenos Aires y alrededores, 13 grados 3 décimas la temperatura después de un tormentón de un par de días. Acá estamos. ¿Sale el sol o no sale el sol? En un ratito los contamos porque no tengo francamente la menor idea. Yo pensé que metías una intriga. No, está nublado. No lo veamos, está nublado. el sol siempre está, algo de eso. Y bajó bastante la temperatura, por otra parte, ¿no? ¿A cuánto? En este momento 13 grados. Opa. Gaby Radiche nos cuenta. Bueno, de paso que me gusta escuchar a la voz hermosa de Santi Motorizado, que el jueves se presenta en el Gran Rex. Después va para La Plata a hacer una presentación de su disco. Nos encanta, me encantaría verlo. Me anoté para acreditarme. No me contestaron, pero no importa. Gaby, si siempre te invitan. Sí, bueno, esta vez no. Pero no importa, vamos por otro lado. Esta semana estamos hablando mucho del Festival de Venecia y el fin de semana finalmente tuvo oportunidad de dar conferencias de prensa, de presentar su película, de ser ovacionada por el público allí, Lucrecia Martel. Hay mucha conmoción en los medios que reflejan lo que se presentó, estoy hablando de Nuestra Tierra, importantes medios del mundo de los espectáculos, desde la publicación Variety al Hollywood Reporter. Estoy mencionando algunos de los medios internacionales porque desde ya son quienes están ahí en Venecia cubriendo el festival, pero por ejemplo, hablando de Nuestra Tierra, la publicación Hollywood Reporter dice: en la película de Lucrecia Martel nadie usa el término racismo sistémico, pero eso es precisamente lo que vemos ocurrir, no solo en los eventos previos al asesinato, estamos hablando del asesinato de Javier Chocobar, sino también en las acciones que aparecen durante el juicio cada vez que los terratenientes o sus abogados justifican sus acciones como legítima defensa. Lo citan como un testimonio crudo y a la vez poético, que aparece la pluma, el cine, la manera de contar, de narrar historias duras, como lo hace siempre Lucrecia Martel, que bueno, viene con ese condimento. Quería mencionar no solo el impacto que tuvo Nuestra Tierra en las publicaciones de cine del mundo, sino también contar cómo se presentó ella en la conferencia de prensa, y compartimos un fragmento breve, menos de un minuto, para ver a nuestra corajuda, siempre poética, hermosa Lucrecia Martel allí presentándose con Nuestra Tierra en Venecia. El recuerdo más lindo del festival, por supuesto, siempre uno se acuerda de gente interesante y conversaciones interesantes que uno tuvo, pero la verdad que es muy difícil competir, que cualquier recuerdo compita con la magnificencia de la ciudad de Venecia, que es más en momentos donde uno ya cree que no hay esperanzas, que la humanidad no va a salir adelante. Ves esta demencia de ciudad, creo que te levanta el ánimo saber que alguna vez un montón de gente estuvo de acuerdo en hacer esta locura. Y digo, por ahí lo podemos hacer de nuevo, sacar adelante el planeta. Bueno, ahí estaba, habló de Palestina. Del hecho de que Venecia flote, de que sea una ciudad que flote. Sí. Bueno, entre muchas otras cosas levantó fuerte su bandera por el pueblo palestino. Realmente, bueno, muy conmovedora su presentación. Me preguntabas por qué usa bastón. No lo sé. Lucrecia en tiempo de Sama había estado enfrentando un cáncer. No sé muy bien si tiene que ver con alguna complicación, si estuvo fracturada, desconozco. Ya le vamos a preguntar seguramente cuando vuelva. En la ovación que recibió también ovación espectacular. Así que bueno, bien por el cine argentino, que está allí representado por Lucrecia, nuestra gran embajadora del cine en el mundo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. ...5:25 de la tarde. Bueno, llegó el lunes para quienes participaron del concurso por la hidrolavadora más aspiradora, el Super Combo que estábamos sorteando y que sorteamos durante toda la semana. Y se trata de, atención, María Laura Ortega, cuyos últimos 3 números del documento nacional de identidad son 546. Se contactó para más datos el 25 de agosto. Ese día mandó sus datos a la línea de teléfono
Y bueno, en el sorteo resultó ganadora, insisto, de la hidrolavadora María Laura Ortega. Últimos números del documento nacional de identidad 546. Es de Paternal, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se van a contactar con ella desde la producción de la radio. Felicitaciones. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 5:30 de la tarde, les dijimos que más allá de las cosas que van dominando la agenda mediática, la conversación, no queremos descuidar cosas que están pasando en territorio, cosas muy vinculadas a la economía real y que viene impactando muy fuerte en la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Tenaris, en la empresa Tenaris, Luis Paz. Sí, en la planta de Asindar, allí en Villa Constitución. Recordemos que Asindar hoy está en manos del grupo ArcelorMittal, que es el dueño de la empresa. Algo dijimos la semana pasada, van sucediéndose las distintas suspensiones de trabajadores en distintos turnos. Desde el gremio están hablando de alrededor de 600 suspensiones. Escuché a alguien que hablaba incluso de un número mayor de 600 suspensiones. La empresa lo niega, dice que fueron 200 que son programadas, son por poco tiempo, por una semana, esto es lo que dice la empresa, pero por supuesto de parte de los trabajadores hay muchísima preocupación porque hay un acuerdo hasta diciembre de no despedir gente, por eso el tema de las suspensiones.
y hay incertidumbre, lógicamente, para lo que pueda ocurrir a partir del año que viene. ¿Qué es lo que dice la empresa? Bueno, la industria está muy mal en este momento, no nos queda más remedio, incluso están hablando de los acuerdos que hay con China, la entrada de importaciones chinas que es muy difícil competir con ellos, no nos queda más remedio que generar estas suspensiones para poder mantener las fuentes de trabajo. Está en línea Rubén Pereira, fue trabajador de Asindar y ex dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica en Villa Constitución. Rubén, soy Pablo Caruso, Luis Pagíniger y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes. Gracias Rubén, gracias por atendernos, muy amable. Queremos entender un poco la escena y que nos cuentes, bueno, con tu experiencia de haber trabajado en Asindar y como referente gremial de la UOM, ¿qué estás viendo? Es una situación muy crítica estoy viendo, ¿no? Como lo están viendo todos los villenses. Si bien está pegando en una de las empresas más importantes de la ciudad, está pegando en todo en la ciudad. Porque, digamos, Asindar vendría a ser hoy una de las empresas muy importantes económicamente para la ciudad. Y bueno, tiene que ver con un modelo, ¿no es cierto?, que está golpeando a todo el país. Y está golpeando a los metalúrgicos en Villa, y está golpeando también a cada sector económico de Villa, ¿no? Tiene que ver con un modelo armado por los sectores de poder en la sociedad. O sea, hoy no escapa de que este engendro de gobierno fue creado, armado, metido en la sociedad lo compró y hoy tenemos las consecuencias, ¿no? La empresa Asindar está avanzando sobre un proceso ya desde hace mucho tiempo, ¿no? De querer cada vez aplicar un modelo de esclavo, porque en realidad lo que quieren aplicar es un modelo donde pierdan todas las conquistas, donde pierdan todo derecho, y tener un obrero full time, las 24 horas, con un magro salario y perdiendo toda posibilidad de reclamo. Ellos vienen por los sindicatos, ellos vienen por romper la estructura sindical y bueno, este gobierno calza justo, ¿no? Calza justo en Asindar y calza justo en todas las grandes empresas. También Pablo Roca, aquí tenemos Tenari, que también está, si bien es una planta muy chica, también está en la misma situación, ¿no? Aplicando pero son conflictos distintos, Rubén, ¿no? Sí. Tenari tiene que ver, depende de Pablo Roca. Es una empresa que en realidad Pablo Roca le compró la parte de caños a Asindar en su momento, y bueno, y empezó a fabricar caños sin costura, ¿no? Claro. Para la industria petrolera. Rubén, ¿qué tal? Luis Pablo Pagíniger lo saluda. Quiero preguntarle entonces puntualmente, ¿de cuántas suspensiones se está hablando en el caso de Asindar y si quiere también sumar el caso de Tenaris, ¿no? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando y qué es lo que está planteando la empresa? ¿Qué es lo que dice la empresa en términos de argumento, no? La empresa hoy está suspendiendo más o menos 500 trabajadores, ¿no? 500 trabajadores. 500 trabajadores. Pero la empresa ha despedido trabajadores. Con la cuestión porque es un despido encubierto, ¿no? El llamarlos e invitarlos y plantearle un panorama muy oscuro es invitarlos a que se vayan. Y hoy se han ido 700 trabajadores de la planta Asindar, fuera de convenio, contratistas y propios de Asindar, ¿no? Y eso golpeó muy fuerte en la ciudad. Y Pablo Roca tiene el mismo sistema, nada más que el personal, la planta de aquí es muy pequeña y han quedado alrededor de 150 personas nada más, 160 personas, no hay mucho más. La producción es muy chica aquí, pero bueno, también Pablo Roca aplica el mismo sistema, ¿no? ¿Qué es lo que está planteando la UOM a nivel nacional en relación a este conflicto? La UOM a nivel nacional ha reclamado, ha denunciado, pero más de eso no ha hecho, ¿no? La UOM a nivel nacional, si bien ha hecho reclamos, o ha denunciado a la opinión pública, no hay otro modelo de resistencia a esta situación.
no lo veo muy combativo, ¿no? Para nada. Bueno, eso en general también con los sindicatos en general. Tenemos una CGT prácticamente dormida, ¿no? Uh-huh. Y Villa Constitución es emblemática a la hora de hablar de resistencia contra el ajuste, ¿no? Sí, Villa Constitución tiene una historia de lucha, ninguna duda. Pero también, lamentablemente, tenemos que decir que hay un nuevo modelo o un nuevo modelo de trabajador donde han logrado meterle en la cabeza de que el sindicato es lo que le genera mayores problemas, y hay una juventud donde digamos, no sé si se informa, yo creo que se desinforma continuamente a través de los medios de los grandes grupos económicos y mediáticos, y continuamente están pegando al sindicato, y han logrado hoy que el trabajador reniegue el sindicato. Ese modelo combativo de los 70, de los 80, fue perdiendo espacio, fue perdiendo... Y hay un nuevo modelo de trabajador que hay que analizarlo y hay que estudiarlo y hay que sacarlo de esa cuestión, porque si lo contrario, esto va a seguir profundizándose y va a ser un desastre, ¿no? Siempre, Rubén, hay una suerte de ventana de oportunidad para el empresario cuando además el modelo productivo tira para atrás, cuando el modelo económico tira para atrás. Quiero decir, evidentemente hay un problema en términos de industria. Hay, bueno, la denuncia sobre el industricidio al plan económico de Javier Milei, y el empresario, me imagino, siempre dice, bueno, la culpa del gobierno, yo tengo que cuidar los puestos de trabajo. Y siempre aparece esa, creo que durante el gobierno de Macri también había aparecido en su momento, o discutimos salarios o discutimos despidos, ¿no? Claro, exactamente. No solamente eso, sino también estos modelos traen como consecuencia sectores muy poderosos que cada vez se monopolizan más. Esto sucedió también en la época de militar, sucedió en la época del menemismo, pero en la época militar fue concretamente, Asindar fue uno de los pioneros de no solamente de la gran represión en Villa, sino de aplicar un modelo de tumbar empresas o pequeñas empresas que estaban compitiendo, ¿no? En su momento. Bueno, este es un modelo similar a ese, no escapa a esa realidad. Ellos están avanzando y siguen avanzando sobre esa necesidad que tienen de tener un trabajador totalmente a disposición de ellos, ¿no? Rubén, gracias por darnos un panorama de lo que está ocurriendo allí. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes. Rubén Pereira fue laburante de Asindar, ex dirigente sindical de la UOM de Villa Constitución. Bueno, un problema en términos generales de Asindar, luego lo de Tenaris también se involucra, pero también hay conflicto en esa empresa de Paolo Roca, consecuencias de un modelo, críticas también eventualmente a la acción sindical, y ciudades completas como Villa Constitución que sufren por completo cuando sus empresas más grandes despiden trabajadores, porque cae el círculo virtuoso eventualmente del consumo, ¿no? De la actividad económica. Evidentemente desde la UOM de Villa Constitución, o los trabajadores de Villa Constitución, esperan de la UOM a nivel nacional medidas de fuerza más contundentes, una presencia mayor. Abel Furlan ha estado varias veces en la zona de Villa Constitución, allí en Santa Fe, y lo que desde Villa Constitución le reclaman a Abel Furlan es lo que Abel Furlan viene reclamándole a la conducción de la CGT. De hecho, comentábamos la semana pasada estas dos reuniones en paralelo que hubo, si no me equivoco, el día miércoles, ¿no? Por un lado en el PJ, encabezado por Abel Furlan, preparando una futura CGT más combativa, con un programa de 10 puntos, etcétera. Y por otro lado en Ezeiza, la reunión de los dialoguistas, diciendo, bueno, tiene que haber un triunvirato, seguir conversando con el gobierno, lo importante es conservar la fuente de trabajo. Siempre los mejores momentos del sindicalismo es cuando hubo dos CGT. Bueno, siempre. ¿Quién te dice, no? Es que siempre, cuando tenías la CGT recuerdo que lo charlamos en alguna oportunidad. Sí, siempre los mejores momentos, los momentos más combativos del sindicalismo y menos dialoguistas, fue cuando tenías dos CGT. Siempre. Algún quilombo se tiene que armar. 5:40. Somos Radio AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global.
Los engranajes. Personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ICBC. El futuro nos inspira. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas.
5 de la tarde, 45 minutitos, Radiche. Déjame decir que este programa se está escuchando mucho porque yo hice no una queja, dije, no me acreditaron a Santiago Motorizado y me acaban de llegar las entradas para ver a Santiago Motorizado el jueves en el Gran Rex. Así que con esta rapidez le digo a mi teléfono chongo. Muy buena. Porque viste que me pedí al universo que vengan Santiago Motorizado y aparecieron las entradas, entonces chongo. ¿Está mal? No sabe si es la radio. No sabe si es la radio o el teléfono, pero no importa. Que tengo mis entradas. Muy bien. Igual, gran show el de Santiago, pero bueno, no importa. Vamos a lo nuestro, Colapinto. Sí. Me gusta esto. Ahí va. Bueno, por Colapinto. Vamos a arrancar por Colapinto. Vamos a arrancar por lo que pasó, por lo que pasa, y por lo que pasó y pasa actualmente y por lo que pasará. Muy bien. Es decir, por lo que pasó, vamos a arrancar por Colapinto. Ya sabemos que salió 11º en su carrera. También tenemos cierta idea de que fue la mejor carrera de Colapinto desde que ingresó al equipo Aston Martin. Alpine, perdón. Sí. Cualquier cosa. Al equipo Eso Alpine. es un calefón. Bueno, Mariano. siempre me equivoco, qué sé yo. Periodismo de aproximación, ya lo dije 20 veces. Aston Martin es Alonso Stroll. Claro, Alonso y Stroll. En el equipo Alpine, lo que ocurrió durante la carrera es que durante a las 4 o 5 vueltas el equipo le ordena a Colapinto que lo deje pasar a Gasly. Colapinto obedece la orden y lo deja pasar a Gasly, más allá de que dice, ¿cómo puede ser? ¿Otra vez lo tengo que dejar pasar? Lo deja pasar, pues se le agotaron la rueda que tenía. Pero además él se queja cuando le dicen que lo deje pasar. Dice, no, ¿por qué lo voy a dejar pasar? Y después le dicen, bueno, déjalo pasar, y lo deja pasar. Y después cuando faltaban 2 vueltas, y Colapinto venía con gomas blandas, ganando mucho terreno, y que podía llegar a superar a Ocon, que lo tenía adelante, y así conseguir el 10º lugar, lo que le hubiera dado un punto en el campeonato, su primer punto con... Más simbólico que lo que cuenta. Con Aston Martin, no, con Alpine. Sí. Gasly lo entretiene más de lo debido detrás de su auto, lo hace perder 2 segundos, por lo tanto él no puede alcanzarlo en una vuelta y media, más allá que le recorta 1 segundo y medio. Claro. Se queda 2 segundos, le recorta 1 segundo y medio en una vuelta y media. Está más o menos claro que si Gasly lo dejaba pasar en el momento que lo tenía que dejar pasar, iba a conseguir los 10, el punto ese del 10º lugar. Bueno, esto le cerró un poco la boca al amigo Briatore, que lo había criticado en la previa al Gran Premio de Holanda. Y también un paso de baile gracioso con Gasly, justamente, que le preguntan en la conferencia de prensa, en esa ronda que hacen los pilotos, dicen, vemos que el auto está mejorando, ¿qué expectativa tenés para el próximo Gran Premio? Dice, seguro que lo ganamos. Dice. Seguro que lo ganamos, le dijo Gasly. Muy bueno. Así como diciendo, no me jodas, sí, muchachos. Bueno, esto cerramos el capítulo Colapinto. San Lorenzo Huracán. Triste partido San Lorenzo, casi lo perdemos incluso sobre la hora con una... Porque con uno más. Dije lo perdemos. Y soy hincha de San Lorenzo. Con uno más. San Lorenzo con uno más del minuto 27 del primer tiempo, casi lo pierde sobre el final por una jugada que quedó solo mano a mano Tisera con Gil. Insólito que no lo haya metido. Pero bueno, fue muy triste el partido fue muy malo, muy aburrido, muy chato. Era San Lorenzo que tenía la obligación de ganar y no tenía las herramientas como para poder hacerlo, y Huracán que no tenía ningún interés en hacer nada, pues estaba con uno menos y con el empate estaba más que conforme. River, Portillo, recordemos que River le ganó 2-0 a San Martín de San Juan. La gran revelación del partido es que Portillo jugó de volante central, que esto es una novedad, lo que abre la puerta a que Portillo pueda acompañar a Enzo Pérez en el partido de la Copa Libertadores. Y después la otra curiosidad es que Gallardo no dio la conferencia de prensa, y cuando fue preguntado por qué no da la conferencia de prensa, yo hablé mucho, dijo. Hablé después del partido del partido con Unión, hablé después del partido de la Copa Libertadores, hablé después del partido... Y ya está, ¿cuántas cosas tengo para decir? No tengo tanto para decir. Yo creo que es cierto que los entrenadores no tienen tanto para decir, está bien recortar de vez en cuando la palabra. ¿No están obligados a...? Sí, ayer escuchaba que están obligados, sí, y hay una multa de 5 palos. Bueno, 5 paga la multa, dice, no tengo ¿Que nada la para paga decir, quién? paga Perdón. Y la paga el club normalmente, no sé, en este caso. Boca, 3 triunfos consecutivos. La gran novedad también de Boca fue que se lesionó Marquesín, y la segunda novedad es que no va a volver Chiquito Romero, sino que Bray va a ser el arquero que lo reemplace. Para Russo están primero Marquesín, después Bray, tercero Javi García, cuarto Romero. Bueno. Está en un no, como dijimos al principio del programa, está en un no lugar Romero. Racing lleva 4 derrotas consecutivas, recordemos, perdió en la cancha de Racing. Bravísimo lo de Racing, ¿eh? Es el peor arranque de Racing desde 1934 para acá.
con 4 derrotas consecutivas en su cancha, 0-1 con Barracas, 0-1 con Estudiantes, 1-2 con Tigre, 2-3 con Unión. Y muy cuestionado Arias, pero después cuando le escuché lo que dijo Arias después del partido, estuvo muy bien. Dijo, sí, estoy en un buen momento, cuando me equivoco yo, perdemos los puntos. Sí. Y bueno, yo estuve acá y después salí campeón. Exactamente. De hecho, cuando Arias tenía un mal momento, le trajeron a Cambeses para que sea titular y Arias levantó muchísimo su rendimiento y finalmente se quedó con el arco titular. Bien. Bueno, lleva 8 sin ganar Independiente, 0 triunfos de esta racha de 8, 0-3-5, o sea, 3 empates, 5 derrotas. Particularidad que tanto Racing como Independiente están anteúltimos en sus respectivas Exactamente, zonas. Uno con un dato. Sí, un dato. Claro. Iba a decir, el Independiente está con 3, Racing con 4, los dos anteúltimos. Independiente, 8 partidos sin ganar. En esto incluimos el que pierde con Belgrano por Copa Argentina y los 2 que no le gana a Universidad de Chile por Copa Libertadores. Hoy a las 17, Gimnasia Atlético Tucumán, por eso dije lo que pasó y lo que va a pasar. Sí, eso está pasando, 0-0, casi fin de primer tiempo. Help contra Atlético Tucumán y a las 19:15, Platense Godoy Cruz. Quedó un partido suspendido, que es el Sarmiento Central, 0-0, se suspendió el primer tiempo por en realidad no arrancó el segundo tiempo por la lluvia. Zona A, Barracas 14, Central Córdoba 13, Boca 12, Unión 12, Defensa y Justicia 12 y Estudiantes 12. Lo que acaba de decir Caruso está bien, Racing anteúltimo con 4. Zona B, River 15, Vélez 14, Riestra 13. Riestra, Barracas y Riestra, qué curiosidad. San Lorenzo 12, Central 10 y Lanús 10. Independiente también. El dato de la tabla general no lo tenés a mano, ¿no? Porque Pablo quería saber. No, el dato de la tabla general, sí, lo tiene Pablo a mano. Así que lo diga él. Sí. Con un partido más. No, es terrible. River está arriba con 46 y le siguen Boca y Central con 45. ¿Quién va primero en la general? En este momento, con un partido más que Central, River. Central tiene que completar el segundo tiempo. ¿Por qué entran a jugar partidos que se sabe que no? Chicos, por favor, no juegan a nada, déjense bro. ¿Estás contento como estás jugando River? No. Gracias. ¿Por qué entran a jugar, Mariano, partidos que se sabe que no se pueden jugar? Porque intuyen que tal vez lo puedan jugar, qué sé yo. Claro, a lo mejor para llover, qué sé yo, no sabe. Bueno, dicen que cuando el árbitro entra a ver la cancha, más o menos rodada, pero siguió lloviendo un montón cuando empiezan a jugar. Empiezan a jugar y por él lo tendría que haber parado antes, ¿no? Claro. 15 a 20 minutos antes, pero bueno, qué sé yo. Es la buena voluntad, es el tratar de ver si esto mejora. No, y después ser optimista, cosa que no debe ser el hombre. Pero quiero decir, presiona mucho la dificultad de reprogramar los partidos. Claro. No, y además es otro partido, el próximo cuando se juegue, no va a tener nada que ver con lo que se jugó. Porque incluso algunos dicen que se puede jugar hasta en octubre porque no hay fecha. Sí, hay un culto al optimismo que yo no suscribo bajo ningún punto de vista. ¿Culto al optimismo? Sí, bueno. Creen que va a parar de llover y generalmente las cosas son siempre ¿Estás hablando peores. De política o estás hablando de Las cosas son siempre peores. El jueves a las 20:30 comienzan las eliminatorias, Colombia-Bolivia. Esto le encanta a Caruso, que es hincha de la selección. Sí, señor. A mí no tanto, Gaby, no Correcto. sé, vos sos hincha de la selección. Muy. ¿O de Boca? No, de Boca primero. Y después de la selección, igual que Luis de Racing, yo soy de River, yo soy de San Lorenzo, viste que periodismo de aproximación. Sí. Y él, como es hincha central, es hincha de la selección primero. Claro, no es lo mismo decir esa boludez de quién sos hincha primero a ustedes que solamente se embanderan cuando viene el Mundial. Eso es lo que yo les critico. Si San Lorenzo juega un partido contra la selección, yo quiero ganar San Lorenzo. Eso es ser hincha de la San Lorenzo. ¿Por qué jugaría San Lorenzo un partido contra la selección, Mariano? Se han dado casos. River jugó con Polonia una vez. Que para justificar su posición antiselección dicen boludez. No es antiselección. Después del segundo término yo soy hincha de Deportivo Morón y en tercer término de la selección. Encima tenés doble camiseta. 20:30 Colombia-Bolivia, 20:30 Uruguay-Perú, 20:30 Paraguay-Ecuador, 20:30 Argentina-Venezuela. Todos estos partidos se juegan al mismo horario. ¿Esto que es el martes? Es el jueves próximo. ¿Viste? Se juegan en el mismo horario porque todos tienen chances todavía. Hay muchos equipos de estos tienen chances de quedar afuera del Mundial. Sí. El martes a las 20 Ecuador-Argentina, 20:30 Bolivia-Brasil, Venezuela-Colombia, Perú-Paraguay, Chile-Uruguay. Quiero hacer la salvedad de que el partido entre Argentina y Venezuela, que se va a jugar el jueves a las 20:30, puede ser el último oficial de Messi vistiendo la camiseta de la selección argentina. Dios mío. No es una cuestión menor, no es una pelotudez. ¿No? ¿Cómo? No lo es. Podría ser el último partido oficial de Messi, no así amistoso, pero oficial casi, te diría que es casi seguro. Argentina en las eliminatorias ya está recontra mega ultra clasificado. Sí. Y primero va a
quedar primero con 35 puntos, Ecuador 25, Brasil 25. Estos 3 ya están adentro, Argentina, Ecuador y Brasil, lo repito. Los que todavía no tienen su pasaje consolidado para el Mundial de Estados Unidos son Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia. Hay 2, 4, 5 equipos para 4 pasajes. Por supuesto que la mayor presión está sobre Venezuela y Bolivia, que Venezuela tiene 18, Bolivia 17, y son los que van a jugar probablemente por el último puesto, que normalmente es el puesto de repechaje. Scaloni está bastante caliente con la AFA por la decisión que tuvo de programar la finalísima contra España en marzo. Dice que él quería que se jugara antes, que no se jugara tan cerca del Mundial. Claro. Está bastante enojado sobre el particular. Dice que no puede ser que siempre estamos viviendo al son de los deseos de los europeos. Los europeos juegan solamente entre ellos en la National League, en las eliminatorias, qué sé yo, bla, bla, y que siempre los sudamericanos están afuera de todos los debates y todas las discusiones futbolísticas. Solamente quedan que nosotros nos enfrentemos entre nosotros o con los africanos o los asiáticos, y estos tipos se creen que son lo más del mundo y en realidad viven siempre muy bien, de los jugadores. Sí, muy bien. No sé si dijo todo eso, lo estoy diciendo yo. Él estaba enojado. Es medio un palito para Chiquitapia también. Es medio un palito para Chiquitapia. Bueno, y lo último. Habló del gol de Di María Newell's. Sí, habló un montón. Dijo, muy bien estuvo. ¿Qué dijo? A ver, contalo. Que le jode haya sido contra Newell's, pero está muy contento por Di María. ¿Qué gol hizo Di María, no? Sí. Contra Newell's. ¡Oh! Ay, Dios. Bueno, Garnacho, 2 jugadores de la selección, uno con uno que vislumbra un tiempo mejor y otro que vislumbra un tiempo raro. Sí. Garnacho pasó del Manchester United al Chelsea, por lo tanto ahora se le abre un escenario nuevo para ver si puede mejorar en sus prestaciones, así recuperar su lugar en la selección. Y Dibu Martínez extrañamente fue colgado por Emery en el Aston Villa. No en el Aston Martin, en el Aston Villa. ¿Por qué se quiso ir? ¿No? Porque él estaba coqueteando con irse al Manchester United, justamente. Tenía todo arreglado por irse al Manchester United. Y en el partido del sábado, del domingo, no recuerdo ahora, que perdieron 3-0, no lo puso. Y cuando terminó el partido fue consultado sobre cuál era el futuro de Dibu. Y él le dijo, fulano de tal, decía el nombre del arquero suplente, del segundo arquero, que ahora no recuerdo cuál es, decía fulano de tal. Le decían, bueno, pero ¿qué va a pasar con Emiliano Martínez? Fulano de tal. ¿Qué va a pasar con fuerte. Tal? Y él respondía, fulano de tal. Decía siempre el nombre. Lo único que respondía era el apellido, y en un momento dicen, ¿pero qué va a hacer? Ya pasó su tiempo, dijo. Su tiempo is over. Así. Bueno. Su tiempo is Qué fuerte, ¿eh? Sí. O sea, que Diego Martínez buscará nuevos rumbos. Pero está obligado para mantener su la cuestión entonces es que Dibu va a tener que, o también puede ser que el titular sea un desastre y Emery recule en chancleta. No, también, pero lo digo porque tiene que llegar con actividad para el Mundial, el Dibu. Bueno, así estas son todas las novedades deportivas. No tengo, importa re poco. No tengo nada más para decir, solamente desearles una muy buena Feliz Navidad. Feliz Navidad. Año nuevo, todo rico. Año nuevo, y quiero que Colapinto empiece a correr en Aston Martin para que no. Sí, para para poder decir que corre en el Alpine. No, para decir que corre en el Alpine. Que no es Arthur Martin, ¿no? Que, claro. Yo tenía el dato, va a decir Mariano. Ustedes son unos giles, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo. Intuyo que los otros temas quedan para mañana. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Podés? No, simplemente el título, pero revelaron otra causa de corrupción, esta vez en el PAMI, con sobreprecios, una investigación de Luciana Geuna, de la colega Luciana Geuna, sobreprecios en lentes para operaciones oftalmológicas, así que bueno, mañana estaremos contando un poquito más de qué va la cosa. Bueno, está más de punta con el tema audios de Karina Feynman que yo. Con lo cual me llamo a la reflexión. ¿Qué dijo Feynman? Eduardo Feynman repudió todo acto de censura previa dictada por un juez en lo civil luego de que el Poder Judicial ordenara el cese de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei. Textual de Feynman: la libertad de prensa es uno de los pilares de la Constitución y de la democracia. Y después dijo, vale todo carajo. No, pero además la libertad avanza, loco. Estos chabones viven llenándose la boca. Viva la libertad, viva la libertad, viva la libertad. Desde ya. Bueno, y hasta ahí. No, y lo dijo en su cuenta de X también. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana martes para seguir haciendo que vuelvan las ideas aquí en vivo en la 530. Mariano, muy buena semana hasta el viernes. Hasta el viernes. Cualquier cosa, igual ahí te llamamos. Sí, esta noche. Gaby Radiche. Muy rico todo. Que esté lindo el recital. Gracias.
Luis Pablo Gininger, mañana Nos vemos completamos. mañana. Sí. Gracias a toda la banda de que vuelvan y nos reencontramos, insisto, mañana en la 530 a las 4 de la tarde. Quédense porque Andrea Recupero hace a continuación la vuelta completa. Chau, chau. Aguante, Messi.